Buenas tardes a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Esta es una nueva temporada del podcast del Abismo. Estoy aquí acompañada por dos invitados, por dos amigos queridos míos. Bueno, los he invitado para que hablemos de un tema que los apasiona. Pero antes de darles la bienvenida y todo eso, quiero aprovechar de mandar saludos a nuestros seguidores, a nuestros colaboradores. Gracias a todos a los comentarios que nos llegan, a los nuevos seguidores en el YouTube. No se olviden que nos pueden seguir por Instagram y además, pues en el Abismo tenemos nuevos reviews, hay recomendaciones de nuevas bandas bolivianas, sudamericanas, de todo. Y ya por ahí hay algunas recomendaciones ya de medio año también, entonces pueden estar leyendo y como siempre escuchando música, ¿no? Que es lo que nos apasiona. Entonces estoy aquí con Bernardo Rojas e Iván Suárez. Saludos, chicos, gracias por aceptar la invitación, gracias por tomarse su tiempo para compartir su experiencia, su historia con nosotros. Así que les doy la bienvenida. Bernardo, ¿quieres presentarte y contarnos un poco de ti? Hola Cruz, gracias por invitarme. Bueno, soy Bernardo Rojas. Me he tocado en varias bandas de punk, de hardcore, de post-punk también. Una de mis últimas bandas ha sido Gato Diablo. Y bueno, soy diseñador gráfico, comunicador. Y bueno, me dedico también a eso, a hacer videos y a hacer diseño. Ese soy yo. Buen resumen. Ahora, Iván, después igual te puedes presentar. Gracias de nuevo por estar aquí. Gracias más bien por la invitación, Cruz. A ver, me presento un poquito. Soy Iván, soy bajista, aunque en este último tiempo me ha tocado hacer multiuso por la necesidad. Y sí. ¿Qué significa eso? Que, bueno, por las decisiones musicales se tiene que aprender a tocar la guitarra, la batería, a cantar, hacer malabares, de todo un poco. Y bueno, soy cientista político y bueno, el dato curioso, ¿no? Cruz, es que tú sabes que he estado más tiempo en el metal que en el tema del post-punk, pero ahora van a entender, va a tener más sentido algunas cosas que tal les voy a contar. Bueno, ya que has dado el pie, hemos querido dar como tema de discusión, de charla, buscando los inicios del post-punk en Bolivia. Y bueno, como Iván decía, obviamente, Bernardo igual tiene experiencias más en bandas de punk y todo eso, pero todo es entreconectado, ¿no? O sea, como influencias musicales, ¿no? No necesariamente que hayan tocado en bandas de post-punk, pero tienen relación con esas. Y pues es más que nada cuando el Bernardo me propuso la idea de hacer este nuevo formato, que es lo que vamos a intentar desde esta temporada, es encontrar igual algunos tesoros, algunos recuerdos ahí escondidos y darle un poco más un contexto histórico también, ¿no? Entonces, antes de eso, quería que me cuenten un poco más sobre, bueno, ya que estaban hablando de sus bandas y todo eso, si me pueden contar un poco cómo han empezado en esto de la música, si desde pequeños o cuáles son sus recuerdos, y lo que se acuerden, ¿no? Lo que viene primero a su mente. Dale, Bernardo. Bueno, uno de mis primeros recuerdos musicales creo que ha sido Queen. Es algo que siempre me gustaba desde que estaba en kinder. Me acuerdo que la primera vez que he visto en Disca y B, me acuerdo del video de Wayne's World, de esa película con Mike Myers. Y sí. La banda sonora era Bohemian Rhapsody. Wow. Ahí fue como mi introducción, digamos, a la música, ¿no? Y de ahí, bueno, ya cuando era más adolescente, obviamente, MTV y todo eso, el cable y todo eso, como que te empieza a influenciar. Y bueno, pues como luego empezaron ya, así cuando era más adolescente, a gustar cosas como Nirvana. Esa fue mi introducción también al punk, ¿no? Como que por Nirvana como que te vas enterando cuáles eran las influencias de Nirvana y llegas a otras bandas más interesantes también. Y bueno, así más o menos
finales de los 90, 2000, principios de los 2000, ya empecé como a hacer banditas de punk y un poco a hacer tocadas y a involucrar un poco toda esa movida, ¿no? Así fueron mis inicios. Entonces, me acuerdo de ese video de la película. Era buenísimo. Era, Re. era, era buenísimo. Ahorita me estoy acordando. Sí, me encantó, la verdad. Cuando lo vi así era súper reto y sí, me alucinó. Sí, que no ha sido el único. Sí, me Es imagino. como la influencia de los, no solo de la música, ¿no? De la industria del entretenimiento, ¿no? Pero hay Exacto. cosas que te llegan así y que nunca te vas a olvidar. A ver, Iván, ¿cómo has empezado? Uf. Yo justamente voy a hacer referencia tal vez muchas veces a mi primo en esta entrevista, en este conversatorio, casi, ¿no? Temas más relajados, porque él era mayor que yo, eh, y él estaba, pues era del Zanca. Me acuerdo que entre los primos, pues, él tenía banda de rock, ¿no? Entonces yo, todo changuito, ¿no? Me parecía algo increíble, ¿no? Es tu Y primo. mi primo era que en paz descanse, porque falleció hace unos años, era el bajista cofundador de Los Tuberculosos, Israel Araujo. Ah, ya. Primerito, antes que luego entró el Choro y demás. Pero entonces eso me llamó la atención. Entonces lo veía él así, y él tenía una caja de tapes, recuerdo, de cintas, y no dejaba que, como nosotros éramos más pequeños que él, no dejaba que se la toquemos, ¿no? Me acuerdo que tenía una que me llamaba mucho la atención, que era un cassette de brujería, por la portada, obviamente. Pero fotocopiadita, ¿no? O sea, pirata. Y el otro era de Cure. Entonces, ahí es donde me ha enganchado mucho, igual con temas de, o sea, no sé, siempre por películas. Ahora que Alberto estaba comentando la película esta, también había una con Keanu Reeves, no sé si se acuerdan, que se llama Billy Ted, que eran dos rockeros, y wow, así la veía y era wow. O también una que se llama Cabezas de Aire, en español, con el de la momia, que igual, y el Adam Sandler de rockero. Son cosas que de niño vi, igual me y en esta con Adam Sandler aparece Lenny Kimlister, ¿no? Es muy interesante eso. Entonces sí, ahí empecé con la música, escuchando, y a mis muy changuitos así de manera autodidacta, así me regalaron una guitarra a los 12, y a los 12 ya empecé con esto de querer tocar música. Como los 90 todavía estaban frescos, siempre he sentido que por lo menos hasta los 2000 Bolivia vivía un poco retrasada, ¿no? Los 90 todavía seguían un poquito en los 2000 y así. Entonces sí, igual Nirvana, pero ya estaba ahí sembrada la semilla de Cure, etcétera, ¿no? Familia de Cure. Sí. Creo que hasta hemos debido compartir ese mismo tape. Man. A mí se me hace que me ha llegado una copia de ese brujería. Ya, bueno, no sorprende por qué hay tantos fanáticos, ¿no? Allá. Bueno, y en realidad, pues, tampoco sorprende por qué han habido tantos tributos a brujería. Claro. ¿Sabes qué era lo interesante de este tape? Que era una fotocopia, pero así, ¿se acuerdan, no? Que todavía en los 90 había como que calidades de fotocopias, no era, había de primera, de segunda, de tercera, y esta era pues así de tercera, prácticamente una mancha a la cabeza, ¿no? Pero tenía las letras, o sea, alguien se ha tomado la molestia de fotocopiar el librito del cassette, y tenía las letras. Entonces cuando yo leía las letras así, así era súper extraño, porque y recuerdo que me prestó mi primo y mi mamá vio las letras y me desheredó. Claro, me acuerdo de esa época, como dices, todos hemos debido tener la misma copia, porque me acuerdo, digamos, rotaba por ahí una copia de La polla en tu recto, digamos, o de un cassette de Black Flag, pero ¿Verdad? todos, ¿Verdad? todos teníamos como el mismo glitch, el mismo error en una canción o en dos, como que la canción saltaba o se repetía y todos teníamos esa copia en cassette, o incluso cuando ya, o sea, cuando ya se quemaban CDs, todos como que teníamos la misma, incluso Sí, fallada.
Sí, algún rato incluso el CD venía con el error. No sé cómo pasaba eso, pero sí. Pues me estaba tratando de acordar y sí. Esa época de la piratería así física, ¿no? Entre Ujú. comillas, era pues otro nivel. Mucho trabajo manual. Sí. sea, Pero bueno, o sea, puede ser que no tengan, bueno, los tres somos de la misma ciudad, ¿no? Pero yo creo que no solo hemos intercambiado algunas cosas similares, sino que hemos estado, no necesariamente en los mismos círculos, pero siempre han habido lugares o momentos de interconexión. Ujú, ujú. Claro, Entonces, no, eso es seguro, ¿no? Entonces, creo que antes igual de, todos tuvimos el primo metalero que nos introdució a todo, digamos, y nos dijo como, o sea, yo me acuerdo igual, uno de mis primeros recuerdos con toda la movida under, digamos, era, o sea, tenía a mi primo mayor que era trashero y coleccionaba vinilos, pero era más o menos 94, 95, y yo tenía 7, 8 años, pero él ya era mayor y su hermano menor un día me dijo, vamos a escuchar al cuarto de mi hermano su música satánica. Y tenía pósters ahí de Carcas, o sea, cosas súper gore, incluso ver los pósters de Iron Maiden con Eddie, así era como que cuando eras changuito esas cosas te, te impresionaban harto, ¿no? Y escuchaba como bastante así grindcore y trash, entonces tenía así pósters bastante explícitos y bueno, a mí, no sé, me impresionó, no sé, creo que me hizo escuchar Carcas esa vez, fue así como, me parecía que era así música de extraterrestres, así súper extraña. Y, y bueno, me acuerdo que igual o sea, yo todo inocente le dije, yo también tengo cassette, así donde hay música satánica. Y uno de mis primeros cassettes fue la banda sonora de las Tortugas Ninja. Y bueno, ahí había una canción de ZZ Top, que era lo más hard rock, digamos, que yo había escuchado hasta ese entonces, pero no se comparaba en nada a lo que mi primo, digamos, me había hecho escuchar, la música de su hermano mayor. pucha, pero los CC Top, leyenda. right. Sí, oye, Entonces, wow, de todo ese soundtrack que te acuerdas de CC Top, ya es, pucha, creo que vamos a tener que hacer un podcast de soundtracks. claro, Sí, sí, de hecho, creo que clubs, o sea, muchos, o sea, porque normalmente, ¿no? Para un niño, ya adolescente todavía, pero para un niño la forma en la que escucha música prácticamente es por la televisión, ¿no? Entonces yo las primeras cosas que recuerdo que había este programa, el Zeppelin, ya no era tan niño, pero, o sea, a partir de eso, ¿no? Como no tenía yo cable, me acuerdo que empecé a ver ahí videos. Había otro que nadie se acuerda, creo que soy el único que se acuerda, que se llamaba Rock and Pop, que era el rock, se decían al cuate. Igual, así, tenía así una onda con este cuate de la estéreo, el Pato Peters, que te decía el año, qué cuerdas usaba el guitarrista, toda clase de datos curiosos. Y ahí, por lo menos así por coincidencia, yo todavía chango, haciendo zapping, pum, vi un video de Nirvana y me reventó la cabeza, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ver cómo más allá, es bien lindo saber cómo nos ha llegado por primera vez, ¿no? La música, ya sea por una película, hasta yo que me encantan los videojuegos, me acuerdo que jugaba Doom y, pues Doom, metal, su soundtrack, ¿no? Entonces, son cosas interesantes. claro, igual, por más de que muchos fanáticos puristas del metal o del punk les digan a sus bandas favoritas, son los vendidos, o sea, si no fuera porque muchas no hubieran llegado al mainstream, o sea, nosotros no hubiéramos conocido muchas cosas, ¿no? Porque Mm, nos han llegado las cosas por el cable, por las películas, y de ahí ya es como que empiezas a profundizar un poco Claro. más. Me acuerdo igual, es había antes, exactamente eso. Muchas de nuestras bandas favoritas son, pues, gracias al mainstream, es No, así. no hay otra. Ujú. claro, había un programa igual antes de, bueno, yo Mm, recuerdo un poco Bob, antes del Zeppelin, había uno que se llamaba Sin Límite, que conducía la Anaí Urquidi, que luego, bueno, es una modelo medio conocida, creo que luego incluso se hizo magnífica, pero
ponía buenas cosas como Sublime o bandas así de punk de los 90, skate punk, pero como que eso, no sé, fue uno de mis primeros recuerdos de un programa así que puso punk de los 90 en Tele Nacional. Y como dice también los videojuegos, Tony Hawk, por ejemplo, ha sido gran influencia para muchos punks de finales de los 90, principios de los 2000. Ah. La banda sonora de Tony Hawk también, ¿no? Ujú. Sí, ya, entonces trabajo para la siguiente, es hacer una lista de soundtracks y no es también generacional, ¿no? O sea, yo creo que por lo menos yo me acuerdo de algunos programas de tele, de algunos programas de radio, porque escuchaba igual radio. Cuando estaba en la U escuchaba radio y ahí he escuchado, o sea, he conocido bandas locales incluso. Me acuerdo que ahí ha sido la primera vez que escuché Effigy of Gods, por ejemplo, en la radio. Y no los conocía, nada, digamos. Pero escuchando las historias de gente más joven, ahí te das cuenta cómo los videojuegos, ¿no? Que ya se ha vuelto una industria así tan heavy, así el Guitar Hero, y no solamente los ha influenciado para conocer bandas, sino los ha motivado a tocar. Sí. Yo tengo varios amigos que han empezado así con el Guitar Hero y ahora tienen sus bandas, ¿no? Claro, Entonces ya solo cambian los medios, pero es básicamente una gran influencia toda esa industria del entretenimiento, videos, bla, 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 bla. Y volviendo a eso y volviendo al contexto de nuestra charla, precisamente buscando esos inicios del post-punk en Bolivia, es que no nos queda otra que mostrar lo que había, ¿no? Que era, se podría decir, mainstream. Claro. O lo que llegaba, ¿no? Como hablábamos con el Iván hace un rato, igual antes, ¿no? De que quisiéramos conocer más bandas, pero obviamente muchas quizás no han tenido la oportunidad de grabar. Y obviamente ese es como que el registro. Si no hay ese registro es bien difícil saber de ellas, ¿no? Entonces vamos a empezar, vamos a mostrar un video y bueno, hay comentarios, a ver qué opinan. Ahí estamos. No puedo creer que ese video sea de finales de los 80. Rudo, ¿no? 89. Sí. ¿Cuándo se puso por ahí? Ya una semana no se va a salir ese tema de mi cabeza, man. Puro dark wave boliviano. Ah, ya sé. Aquí estoy otra vez preguntando sin cesar, ¿dónde estás, cruel amor? ¿Dónde escondes tu mirar? Solo estoy sin tu amor, consumiéndome en soledad, viéndola entre mis sueños, sonriéndome sin cesar. Soledad, soledad, yo no quiero tu amistad. Si yo sé que entre tus alas solo existe oscuridad. Soledad, soledad, no me envuelvas por favor. Mejor busque en todas partes lo que el destino me quitó. Buenazo. Dale, Bernardo, ¿qué opinas al respecto? Bueno, no sé. Bueno, ya que estamos hablando de los primeros recuerdos, ¿no? Yo creo que tal vez igual todos debemos tener un primer recuerdo de haber escuchado los Ronish o Iberia, ¿no? Obviamente era música, creo que a finales de los 80, principios de los 90 no era tan valorada por las clases altas, creo. Era más música obrera, ¿no? Porque bueno, o sea, eran grupos que tocaban en programas tropicales, o como Sábados Populares, o como ese video, ¿no? Parece que es un programa de música tropical,
o de esa onda, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que, bueno, como chico clase mediero que voy a hacer, mis primeros recuerdos de los Ronnie eran de mi, o sea, de mi niñera, de la trabajadora del hogar, que trabajaba en mi casa, y de los cassettes que escuchaba, ¿no? Y me acuerdo de sus cassettes de Discos Cóndor, o de Santa Fe Records, o Laura Records. Y no sé, me parece también interesante que estas bandas hayan comenzado como haciendo New Wave, synth pop, digamos, y luego se hayan pasado a la cumbia, y no sé si tendrá alguna relación, digamos, pero el hecho de que eh, bandas o Los Caifanes, por ejemplo, yo creo que ha sido la primera banda así como dark, new wave, que, bueno, se ha vuelto famosa, eh, sobre todo en Latinoamérica, por haber tocado una cumbia, ¿no? La Negra Tomasa, ¿no? Entonces, no sé si tal vez estas bandas, tomando ese ejemplo, o sea, al principio tal vez que querían hacer rock, tal vez un poco influenciados por el Eurodisco, por, por el Italo Disco. Tal vez también, no sé, yo creo que han escuchado algo de, obviamente, de las cosas más comerciales de New Wave, Post-Punk, de esa época como de Cure, o a veces ves en sus portadas que todos posando con sus corbatas, tipo Kraftwerk, no sé. Entonces, no sé, creo que es un buen ejemplo del origen, creo, de post-punk en, en Bolivia. En Bolivia. Sí, tal cual. ¿Cómo creen que en esa época se definía? O sea, no era todavía música tropical, fines de Claro, los, claro. ¿no? O sea, ya después, posteriores, que se lo define así, ¿no? O sea, ya, pero no esa época, ¿no? Es que hay bandas que han hecho su transición, han mutado, qué sé yo, pero yo creo que muchas bandas al principio han creado una mezcla de influencias, y eso lo ves en todo lado, ¿no? Mm, tal cual. Pero, no sé, pues, mm, si le dices a un fanático de los Ronich, no sé, para mí es Dark Wave, no sé, es que no puedo ahorita definir al fanático de los Ronich, digamos, ¿no? Claro, totalmente. Pueden ser diferentes tipos de personas que escuchan diferentes tipos de música, pero Si me permiten, pasa algo bien parecido, ¿no? Un tiempo estaba pasando por todo el internet un video de los Psychos del Perú que ellos han sí, inventado punk y bueno, me interesó mucho el tema, ¿no? Y es que ahí es, creo, el meollo del asunto. El post-punk, o sea, eh, dif- o sea es un género que no es un género, no sé si me dejo entender, o sea, eh, no se puede definir en un sonido único, porque hay puede haber dos bandas de post-punk que suenan radicalmente distintas, ¿no? Entonces es más bien un movimiento justamente que viene después del punk, ¿no? Y, y que conlleva ciertas características sociales, ¿no? Definitivamente es música en Inglaterra era de clase baja, ni siquiera clase media, ¿no? Clase baja obrera. Y lo que yo he notado, por ejemplo, en estas bandas, que tiene que ver el tema de la migración, ¿no? O sea, me imagino que estos muchachos de estas bandas, los Ronnies y demás, sus papás todavía son rurales, ¿no? Vienen del campo, y todavía ellos escuchan el guaño y la música más propia del campo en ese entonces, ¿no? Pero estos muchachos ya en la ciudad llega el eurodisco, el italo disco, y de alguna forma se sincretiza, ¿no? En ambos lados, y a pesar de, claro, parece una apropiación cultural hoy de la clase media de decir, bueno, eso es el post-punk boliviano. No, pero definitivamente tiene la esencia de lo que es el post-punk, ¿no? Porque definitivamente es clase obrera, gente que el post-punk tiene, a diferencia del punk, que es más de rebeldía, aquí es como que de nostalgia, letras que conllevan más el tema de la introspectivo, de la introversión, del desamor, y tú ves así el tema de soledad y es eso, ¿no? Mm, cae en esa definición sin haber sido la intención, haber sido esa la intención de los músicos, ¿no? dale, perdón. Dale. Sí, justo por lo que decías, ¿no? Como definiría el fan, es que hay varios fans de los Ronnie, y justamente así viendo en internet, digamos, videos de los Ronnie, es como que
O sea, está el fan que como que los ha redescubierto ahora, ¿no? Y los relaciona más con el post-punk, con la música alternativa, pero también está el fan que, digamos, ha crecido escuchando a los Ronish, porque vos ves comentarios de, esto escuchaba justamente en mi pueblo, Muchos. sí, o sea, hay muchos de esos comentarios, ¿no? Y justamente he visto como una pequeña discusión así de comentarios en YouTube, o sea, que alguien comentaba como, esto es eh, como chicha dark boliviana, no sé qué. Y un fan que es más el fan tradicional de los Ronish le decía, no, esto es disco chicha, ¿no? Entonces, ellos le decían disco, ¿no? Ellos se ponían Claro. como ese, Bailable. esa etiqueta, ¿no? Pero te pones a pensar, o sea, digamos, si le haces escuchar Soledad, yo que sé, digamos, si hubiera una aplicación, una inteligencia artificial que le preguntaras qué estilo de música es este, solo por escuchar Soledad, yo creo que obviamente te diría esto es New Wave, gótico, ¿no? O algo gótico, ¿no? Que estuviera en el post-punk. Y Los teclados, así son. claro, y la letra, la Sí. soledad, Todo es así. Todo cae. y la voz, incluso el video, sus pintas, ¿no? Y no sé, es raro igual como, o sea, esos términos, digamos, disco, porque disco, o sea, es una cosa a nivel mundial, pero disco, o sea, para nosotros en Bolivia era esto. Creo que pasa lo mismo con por ejemplo, las bandas de los 60 de garage, de acá, o sea, nosotros le decíamos nueva ola, creo que en algunos países de Latinoamérica también les decían nueva ola, pero es un término que solo se utilizaba acá, ¿no? Porque la nueva ola sería el New Wave de los 80, pero nada que ver, entonces ese término disco también que ellos mismos se ponían o que algunos de sus fans les ponen es como un término bien boliviano, digamos, bien en nuestro, que nada tiene que ver o poco tiene que ver con el disco de finales de los 70 europeo o gringo, ¿no? Exactamente. A ver, viendo otro video vamos a poder analizar quizás un cacho más, igual, ¿qué más había por ahí, no? Dolor de contemplar como las flores que amanecen y mueren en el huerto. Dolor de ver los surcos en la frente, que al saber que solo nos queda la muerte. Porque te quiero a ti, porque no está, yo solo sufro, sí, por amor, no, por dolor, no, comprensión. Así va, más o menos está la canción. Hasta que arde, hasta mira esa portadita, Cruz, antes que la retires. No, mira ese logo. Claro. El logo siempre me ha parecido genial. ¿Quién ha hecho eso? ¿No? Mira esa. El post-punk tiene una suerte de uniformidad, ¿no ve? A comparación del punk, que digamos Sid Vicious se vestía rojo, el Junior Rotten se vestía azul y demás, ¿no? En cambio el post-punk, por ejemplo, ves a los Joy Division, camiseta negra, pantaloncito de tela planchadito. Estoy viendo aquí lo mismo, ¿no? Y en esa época era eso, ¿no? O sea, y además parece, hace rato veía un video en YouTube sobre el post-punk que decía que se apoya mucho en la estética deco, ¿no? O sea, art deco. Y ahí veo, parece que estuvieran en un edificio deco detrás. Entonces, realmente no, parece chistoso, pero no suena a coincidencia, ¿no? O sea, como lo dice el ver, si mañana a una inteligencia artificial le pides definir esto, ¿no? Pues lo más seguro es que lo entienda como New Wave y demás, ¿no? Pero solo acaba de confirmar esta hipótesis, ¿no? Que se maneja ya hace unos años, la voy escuchando en el medio. Dale, a ver. Ahora Sí, lo voy a bueno, dejar. ¿O quieres que lo deje?
No, sí, no, Ah, ya. sí, está buena esa portada, es súper buena. Sí, ya que se Eh, quede entonces. que lo interesante de esta canción también es que, no, es como decía el Iván, el post-punk es bastante amplio, ¿no? Porque bueno, ahora como que hay un hype del post-punk, sobre todo por eso del post-punk ruso, entonces como que está de moda ubicar post-punk de países extraños, entre esos Pucha, podría sí. post-punk boliviano. Pero, y bueno, pues, se cree por eso, ¿no? Que como que hay un cliché del post-punk que es como bajo, tecladitos oscuros y voces así. Pero, o sea, va más allá de eso, ¿no? Porque, digamos, habían bandas tan dispares como, yo qué sé, como Talking Heads o como Gang of Four, que, o sea, si las comparas y si comparas eso con Joy Division o con Bauhaus, como que no se parecen en nada, ¿no? Y creo que este es como un ejemplo de eso, porque, o sea, esta canción ya, o sea, como que me parece que como que integra algo ya de ska también, como que Sí, sí, yo notaba eso del ska, tumpan, 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 tumpan. Sí, sí, y bueno, y hay muchas bandas post-punkeras que también han integrado mucho el ska, el reggae, el dub y integrarlo eso al new wave, ¿no? Entonces, y aquí como que también ya se están yendo también un cacho más hacia el lado más cumbiero, tal vez más tropical, o sea, más bailable, ¿no? No sé, me parece un poco esa transición también. Em, o sea, yo estaba viendo los videos nuevos de Maroyo no, pues ya. y eso sí, pucha, ahora es un equipo de fútbol, ¿han visto? Sí, 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 ha cambiado mucho. Falleció, ¿no? Uno de ellos. Porque Creo sí. que, no estoy seguro, pero uno de Iberia falleció, uno de Ronish igual, Sí, el pero de Iberia también. Ujú. he visto que Maroyu estaba, o sea, como que ha vuelto el cantante original y ahora está metiéndole full publicidad, como Maroyu con Willy, el cantante original, como que le está metiendo full publicidad a eso. Este sí es verdadero. Sí, es Oye, como pero no el mayor, porque tienen de su canal de YouTube y es pues así miles de videos y me da la impresión de que sus hijos o no sé quiénes han continuado, pero es así, son 12 sobre el escenario, o Tienen sea, todo. ya no sé si hay algo, pero obviamente ya es, creo que es definitivamente, o sea, han mutado tanto que ahora es solamente cumbia, creo, ¿no? Y ya Sí, llevan. ¿Qué? sí, sí, no tiene ningún parecido. Igual alguna vez volví a ver, dije a ver cómo, ya que incluso no este color del sonido que de estas grabaciones antiguas que solo acentúa el cliché de post-punk, pero ahora escuchándola, alguna vez me pregunté, dije, ¿y cómo sonarán ahora, no? Que seguro que tienen mejores condiciones para grabar y demás. No, pues no, es totalmente distinto. Hasta en la apariencia, ¿no? Se han ido más por lo tropical, así por poco los ves con bermudas y y camisas floreadas, ¿no? En cambio, mira, de esa apariencia tan sobria, eso, ha habido algo, ¿no? En medio. pero deben tocar sus temitas igual antiguos en prestes cuando los contratan, porque bueno, yo bueno, ahora estoy en Copacabana, trabajo acá. Y, o sea, siempre hay prestes en las calles, a veces. Siempre hay, o sea, hay seguido fiestas. Y, o sea, vos ves que la gente, o sea, pide estos temas, digamos, ¿no? O sea, pide estas etapas de Ronish, estas etapas de Marullo. Y bueno, obviamente los prestes más caros contratan a Ronish, a Marullo, a Iberia o o a sus descendientes que están tocando ahora, ¿no? Pero no faltan las bandas también que tal vez cuestan un poco más baratas, pero que hacen Mother covers. Talking. Ah, O esas, pero bueno, hay otras más baratas también que no son muy conocidas, pero que tocan estas canciones porque la gente las pide, ¿no? O sea, son parte de su repertorio y también lo mezclan con la cumbia, ¿no? Así que me imagino que Marullo cuando tocan en vivo también y deben tocar sus temitas. sus Sus ex. temitas. La próxima vez que toque, anda, pues, ver y nos cuentas, vas De espía. Bombazos. transmisión en vivo, el abismo. Los metaleros se van a rayar. O, a mí, más que nada es investigación musical. Un estudio antropológico. No, pero yo he visto una entrevista, creo que con el de Maroyo, creo que sí.
y era, no sé, él decía, ¿no? Y eso me hace recuerdo a lo que decía el Iván, por ejemplo, em, se llamaba Rodolfo Yujra, ¿no? El, mm, como que uno de los fundadores y compositor y todo eso, y era esa historia, ¿no? De que era de un CIA y empezó trabajando en las minas y después tuvo un accidente y encontró una guitarra en su casa y empezó, pero era sus influencias, según él, para él, este tema, Madurez, era rock latino. Y ahí después he hecho la conexión, ¿no? Rock latino. Y después, Ya, ¿qué es lo que nosotros llamábamos rock latino, no? Y podía ser rock argentino, ¿no? el Y, rock argentino. y que era el rock argentino, ¿no? Y ahí era lo que hablábamos con el Ver igual otra vez, así, y con los chicos cuando hablábamos del primer podcast que hemos hecho sobre post-punk, y era, ¿no? Pues así, cómo ha empezado Soda Stereo, Sumo, Los Redonditos, ¿no? O sea, Patricio Rey y Los Redonditos, ¿no? Y ese video que me has mandado ver era así como el cuate les decía, ¿no? Aquí se están enterando que siempre han escuchado post-punk, digamos, ¿no? He visto el mismo video y prácticamente todo lo que hemos escuchado es post-punk. Los chilenos estos, los que se llaman Prisioneros. los prisioneros. Tren al Sur, claro. Claro. Los mismos Caifanes, los mismos Estéreo. Todo Sí. menos Maná. Ya. Ahí la fórmula falló. ¿Dónde qué? Todo menos Maná. En Maná la fórmula falló. Sí, eso ya sí es rock latino, yo creo. Ahí falló la fórmula. El post-punk no llegó. No sé qué pasó. Claro, al final todo lo han metido, ¿no? No, todo esto es rock latino. Claro, y lo mismo pasa, ¿no? Hoy en día, el mismo Cerati en una conferencia de prensa le decían, ¿qué opinas del rock nacional? Y el Cerati, un poco molesto, le dice, puta, dejen de decir eso de rock nacional, o sea, es rock, punto, o sea, es como autosabotearnos, y hasta el día de hoy pasa. El día justamente estaba viendo en Wikipedia bandas de rock nacional, ¿no? O sea, como un denominativo, no sé, ¿no? O sea, cuando no. Claro. Es muy chauvinista. Recontra, sí. Y ves bandas así en la descripción de rock nacional totalmente ajenas, ¿no? Así Walkman y Hate. Así. O sea, Te conté y luego Hate. exactamente, rock nacional. Lo viste en la misma bolsa. Marollo toca un cover de Los Pericos también, pero más como con sintetizadores. Se fue. En este álbum igual. Supongo que eso también era rock latino para ellos, no sé. Claro, claro. Claro. Ah, y no sé si ubican ese grupo igual como New Wave boliviano, Conexión, que luego hicieron cumbia. Bueno, tiene un video bien famoso, ¿no? Que es de esas cholitas que están bailando, que es bien noventero, y una así, uno da un volterete y la hace caer una patada. ¿Dónde está eso? Era que lo puedo ver en el playlist. Es súper bueno, es igual. La próxima vez. Sí. El pogo boliviano. Sí. Tal vez ahora te lo pase, puedes verlo. Pero en ese álbum ellos hacen un cover de Tren al Sur, entonces pues, obviamente, o sea, no hay que negar que esas son las influencias del post-punk latino y cómo llega a Bolivia también. Por supuesto. Claro. Por eso si una banda te dice así, mis influencias son rock argentino, digamos. Y Cruz, contaste algo sobre el tema de Marollo. Mira, les cuento yo un poco. Por mi trabajo tuve la oportunidad de ir a un CIA Yayagua. Cuando fui a un CIA Yayagua, un amigo que ya había viajado antes ahí me dijo, hermano, en un CIA Yayagua hay bares de rock. Y yo, claro. Yo ya sabía que un CIA Yayagua tienen un bagaje muy profundo dentro de lo que es el rock, ¿no? Pero me sorprendió lo fuerte que es. Así me acuerdo que la señora que contratamos para la cocina, en mi trabajo, así escuchando Rata Blanca, me acuerdo, ¿no? Rock obviamente más mainstream, más conocido, pero
estaba muy naturalizado el tema del rock en Yayagua y Uncía, y un poco averiguando, preguntando y demás, y nos decían, ¿no? En estos centros mineros llegaban los ingleses. Pues ahí está la chispa de todo, ¿no? Y los ingleses traían su música, Claro. y antes que a La Paz, antes que a las grandes ciudades, llegaba a Uncía, Yayagua, ¿no? O sea, porque Centros mineros. los centros mineros recibían de Londres a Uncía, ¿no? O sea, prácticamente. Claro. Es como también, pues ahí no es solo lo mainstream, sino donde está el dinero, ¿no? Donde está la economía, donde mueve, digamos. Entonces puedes comparar, por ejemplo, por eso, como el Vico decía en la otra charla, ¿no? Y él comentaba sobre la gran escena metalera en Potosí. Y es verdad, pues, o sea, ¿qué ciudad era así? La ciudad, antes que cualquier otra. Santa Cruz era un pueblo chiquito, digamos, y La Paz, ya digamos, porque estaba ahí camino al Perú, ¿no? Pero después era Potosí, era ahí la ciudad, ¿no? Entonces, obviamente llegaban variadas influencias, llegaba ahí, y es como puedo hacer la conexión, digamos, con ahora esas pequeñas ciudades o pueblos todavía donde hay mucho comercio, ¿no ve? Por eso vemos así a veces en el periódico, ¿no? Que llegan los Mother Talking a un pueblo, digamos. Claro, Y, toda la razón. Uh-huh. y ahí ves como esas influencias, o sea, hay gente que tiene tanto dinero para darse el lujo de llevar una banda que escuchaba de adolescente o joven, digamos. Y es chistoso porque lo que esas personas estaban escuchando en esa época puede ser lo mismo que ahora esté escuchando un metalero aquí, por ejemplo, ¿no? Porque esa música era mainstream en esa época ya. O para la gente que tenía acceso también, ¿no? No todos tenían una radio o lo que sea, pero si tenías algún tipo de instrumento donde llegar, y más aún si tenías algún instrumento en tu casa, digamos, si tenías el talento, era más fácil de que puedas hacer música, creo, ¿no? Uh-huh. A ver, veremos el siguiente video. El Big Four del post del New Wave boliviano. Big Four. Habían pasitos. Ahí metalero, ¿no? Ahí los metaleros, ella, las guitarras. Nunca ella había enamorado. Un día conoció a un hombre. Él enseñó a amar y a hacer promesas. Voy a llorar después. Ella, al creer en sus palabras, Bailando y llorando. se enamoró sin darse cuenta. Luego de esta cruz, cerveza en vasito de plástico. Sin despedirse. Y nunca Cuando más en Alemania volvió esa a su música ya está lado. recuerda, ¿sabes? Sí, creo que lo voy a poner, está muy fuerte. Ya lo voy a parar. No, aquí hay metal, Ella era una chiquilla, nunca ella había enamorado. Un día conoció a un hombre, él le enseñó a amar y a hacer promesas. Ella, al creer en sus palabras, se enamoró sin darse cuenta. Ya lo voy a bajar. Un día él se fue sin despedirse y nunca más volvió a su lado. Sola, 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 sola llorando está. Viendo el retrato de él. Sola, 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 sola amargada está. Recordando
O sea, yo creo que aquí, muchachos, o sea, como les digo, de paso, el germen del metal más hay, es obvio. El guitarrista tiene una Warlock, que me imagino que en ese tiempo una guitarra Warlock, Jackson Warlock, era recontra raro y súper exquisito tener. El baterista. El baterista. Elena. Y hacía headbanging. Headbanging, exactamente, pero así es una hibridación terrible, ¿no? Porque también está el tema de la batería electrónica, ¿no? Que es un detalle, o sea, jodidamente fuerte que define un estilo, ¿no? Qué jodido, ese video resume y muestra tantas cosas al mismo tiempo que... Basta, ya no mentí. Dale. Sí, yo creo que esto es un poco más incluso industrial. Ya, bien industrial. Popurrí estilos. Sí, lo digo. O sea, como hemos dicho, ¿no? Ahí están los ejemplos del típico rockero, metalero que, bueno, tuvo que pasarse a la cumbia para Ahí comer. empezó el Via Crucis. Sí, y bueno, a mí me hace recuerdo de esta canción como, es bastante synth pop también, ¿no? Como, no sé si han escuchado los primeros discos de Ministry, el primer álbum de Ministry es como bien pop. Sí. Y es como esa canción de Iberia, ¿no? Yo lo compararía con algo así. Ya, la próxima al lado vamos a poner Ministry y al lado Iberia. Contemporáneos, además, casi. Recontra, ¿no? Entonces, sí, en todo caso es eso, ¿no? Es una coincidencia de que surge. O sea, me imagino que sí, más adelante ya vendrá Autorev y todas bandas, tal vez me estoy adelantando, pero. Spoiler. Ya, spoiler alert. Ya. Pero es que esto está mucho detrás, ¿no? O sea, prácticamente está 10 años atrás, ¿no? En el tiempo. Sí, solo que bueno, Ministry, a diferencia de Iberia, se ha ido más hacia el metal y Iberia sigue siendo, Ministry nunca ha dejado su lado industrial, digamos, o sea, no es tanto, para mí es más industrial que metal, pero bueno, es otra discusión, ¿no? Pero, es como metal industrial, ¿no? Sí. Es igual así bien. Pero su primer álbum no es nada metalero, es ¿verdad? Ni siquiera, o sea, no, como el primer Ronish, ya, no, después ya era otra cosa. Son nuestros Depeche Mode. Sí. Iván, ¿de qué año es el otro video? Para no saltarnos mucho los años, digamos. Entonces, sí, es del 91. Grupo internacional. Sí, con ¿qué se llama? Han ganado no sé qué, un disco de oro y platino, ¿no? O sea, eso era bien de los hitazos del verano, ya no sé. Sí, el bombazo latino con una chica pelada en la portada. No, había algunos y había otros, pero bueno. A ver, veremos el siguiente, entonces. Aquí mucho ojo, me parece que tú, Per, que eres también bajista, el trabajo del bajo es así. ¿En esta? Y este es el nuevo ritmo del grupo Enigma. Pero... Si decidiste dejarme, no te detengas. Si te alejas, no me recuerdes nunca más. No digo adiós, quizás no te voy a olvidar. Solo hoy queda tu sonrisa en mis recuerdos. No te detengas. Si te alejas, no me recuerdes nunca más. No digo adiós, quizás no te voy a olvidar.
olvídame si eso quieres, olvídame si eso prefieres, vete con él ya de una vez, vete con él y seas feliz. Algo satano, arriba, arriba, juntos, arriba. Va, no esperaba eso. Yo tampoco, la primera vez que... Olvídame si eso quieres. Ahí ya debe seguir, ¿no? Sí, de repente. Wow, muy bueno. Está una banda de Cochabamba. Y te sugerí esta canción porque la primera vez que la escuché, así, alguna vez escuchando estas bandas, así, en mi YouTube aprendió mi algoritmo y me sugirió Grupo Enigma. Y lo que me llamó la atención es un poco más moderno, se nota ya, ¿no? Que ya se han alejado de ese sonido un cacho tan oscuro de los 80s. Pero Es más feliz. claro, es mucho más feliz, pero aún está ese tema de los sintetizadores, sigue, además la estructura, incluso me recuerda un poco al bien musical, me voy a poner al tema tonal de Wicked Game, el tema de Chris Isaac. O sea, tiene mucha influencia de lo que es rock internacional y demás. O sea, la misma forma en que la canta ya es muy diferente a los anteriores temas, pero todavía conserva esas letras, ¿no? De tristeza, dolor y demás, ¿no? ¿Qué opinas, Bernardo? Te voy a sacar. Nunca había escuchado, gracias por hacerme ubicar una nueva banda en mi repertorio de bandas ochenteras, noventeras bolivianas de New Wave. Me ha gustado. Esto es como más disco, ¿no? Se nota Más bailable. El bajo, bastante funk también. Pero esa grabación, o sea, ese estilo medio low-fi también que tienen todas estas bandas es bien característico y, o sea, sobre todo esta canción me ha hecho recuerdo como, no sé si han escuchado Ariel Pink o John Mouse, que son músicos de finales de los 90, principios de los 2000 que tratan de hacer low-fi pop, Tal cual. post-punk. Yo creo que si les haces escuchar esto, así como que se mean, así, porque es esa estética que ellos, digamos, hacen ahora, o que ya han hecho en los 2000, suena a esta estética low-fi. John Mouse justo, ¿no? Hace eso de intencionalmente este tema que se llama Just Wait Till Next Year, que es así, tal que me parece sombrío. Esa su estética de lo-fi intencional, granulado, llena de ruido. Claro. Que para él es estética, ¿no? Pero aquí así resultó, ¿no? Sí, o sea, para ellos obviamente era los únicos recursos que tenían, ¿no? Pero no sé, o sea, suena como algo que un hipster lo-fi quisiera lograr, o sea, un sonido que alguien quisiera lograr ahora, ¿no? Sí, tal cual. Ahora. Claro, lo más rudo es eso. Yo por lo menos les comparto un poco. Es uno de los clichés dentro del post-punk actual. Hay un cliché en el post-punk actual que es no tener baterista ya, de verdad. Tiene que ser programado, ser lo-fi. ¿Y qué más está de moda? Y tener un idioma que no sea ni español ni inglés. Ucraniano, ruso, suajili, lo que sea. Entonces, siento que hay ciertas estéticas que hay que romper o a veces intencionalmente al romper creas una estética, y creo que en este caso el lo-fi no sé en qué momento se ha vuelto como un recurso estético bien usado, ¿no? Que ya ha perdido un poco también su innovación, ¿no? Sí. O sea, hay cosas buenas como hay cosas, como en todo, ¿no? Como cosas que ya se vuelven muy repetitivas, ¿no? Pero hablando de estas bandas así ya más antiguas de los videos que estábamos viendo, yo veo algo en común que es parte del éxito, es que todas cantaban en español, pues, o sea, era la forma de llegar también a la gente, ¿no? O sea, por eso también es para nosotros fácil recordar las letras, porque es en español, digamos, y es fácil
Y como son tan, no ves, esas estrofas son tan cortas, tan pegadizas, tan como rimadas, entonces, claro, Sí, realmente capos para hacer canciones así cheesy, como bien pegajosas. pegajosas, sí, cheesy. O sea, Soledad se puede quedar toda la semana en tu cabeza y no sé, o sea, es como que hay que ser bastante capo también como para así resonar en la gente y quedarse así. Jodido, sí, jodido. Es para mí una de las cosas más difíciles. Eso es lo que les decía al principio, no sé si lo dije internamente contigo, Cruz, o contigo, Ver, pero yo que vengo de hacer metal tantos años, me es bien difícil hacer una melodía en post-punk. En cambio, en metal me es un poco más fácil hacer los estribillos, porque en el metal partimos de la idea de lo que se dice, de lo grandioso, ¿no? Entonces, y no hay pedo que tengas tu letra de este tamaño, ¿no? En cambio, en Umbra me pasa muy seguido con mi vocal que queremos hacer un coro con 3 letras, con 3 palabras, pero que pegue, ¿no? Y es súper difícil, Le damos vueltas y vueltas y no se puede, ¿no? No se puede. No tienen que escuchar más a los Ronish. Pues, a veces uno piensa que hacer una canción verso, coro es más fácil que hacer algo más No, real, pero o sea, no Tiene, es una por otra, ¿no? Digo, el mérito está en la virtuosidad y en el otro en la creatividad, ¿no? Entonces, y bueno, ya hay una élite de músicos que logran las dos cosas, pero por lo menos siento que el post-punk es eso, ¿no? Esa simplicidad, que incluso, ¿no? Creo que va un poquito más allá del punk, justo en la simplicidad del punk es un poco incluso más simple en ese aspecto, pero el post-punk ya va más, es un poco más profundo, pero hay canciones de post-punk así prácticamente que el coro son tres palabras y ya, digamos. Sí, o sea, un proceso creativo nunca es fácil, ¿no? Quizás hay algunos virtuosos creativos que pueden escribir y sacar varios discos en un año. Pero El no Bucket, todos pueden. el Bucket que es 70 discos en un mes. ¿quién? El cabeza que era guitarrista de Guns N' Roses hace un tiempo, solista. Ese sujeto supuestamente ha compuesto en un mes creo que 70 canciones. Pero De 30 segundos. Grindcore. Ya las bandas de Grindcore pueden hacer eso. Y más. Claro. Napalm Death de hecho tiene el récord, ¿no? Guinness de la Sí. canción más corta del mundo. Claro. 3 segundos. Pero verás, no sé, pues otros estilos progresivos de 13 minutos, 15 minutos, la más jodida. Todo depende de esa mezcla entre creatividad, virtuosidad, Claro, es pegadito. equilibrio. O sea, es Sí. uno por otro y como les digo, hay algún momento, pero también que hay bandas que conjugan ambos, ¿no? Entre lo virtuoso y lo simple y Claro. todo. Sí, pues creo que lo más difícil de hacer un coro, al menos bueno, en el sentido comercial, es que la gente lo cante, ¿no? Y, o sea, no sé, un tiempo yo como que he dejado de componer igual verso coro y hacer más noise y cosas que no tengan estructura, pero ahora estoy como volviendo otra vez a componer cosas más con estructura verso coro, y realmente es como, es más complicado que hacer un paisaje sonoro, digamos. Pero, bueno, creo que eso es algo que tiene el punk, ¿no? Y el post-punk también, o sea, bueno, el post-punk varía, ¿no? Puede ser algo bastante experimental también, ¿no? Sí, pues. Pero el New Wave, ¿no? Era eso, ¿no? O sea, que ha venido el post-punk y como que ha dominado en los 80s, era prácticamente el pop de los 80s, ¿no? El New Wave. Tantos himnos que hay. Esa palabra pop, es que es muy amplia. Claro, es algo que por ejemplo en Bolivia usa para definir un género, pero en el mundo como tal no existe el género pop, ¿no? O sea, Megadeth puede ser pop, digamos, porque es popular. Claro, depende en el ambiente metalero pues Iron Maiden igual, digamos. Una vez, no sé quién le ha dicho así, pero Iron Maiden es mainstream, siempre. No, bueno, es que hay mainstreams y hay mainstreams, ¿no? Hay más grande, hay más... De la Ahora, cultura
popular, ¿no? El metal es parte de la cultura popular, el punk es parte de la cultura popular. O sea, vos ves VH1, digamos que es prácticamente eso, ¿no? La cultura pop y ves videos de punk, de metal, de pop, de hip hop, ¿no? Todo es parte del pop. O sea, Por eso alguna vez me decía alguien, ya, ¿por qué en Bolivia se esfuerzan por ser más unders? Ya por ser bolivianos ya son unders. Basta, o sea, porque las bandas ya sobre lo under, hondarse así, ya, por ser boliviano ya eres under, ya, así que hagas lo que hagas. Es que el mercado es muy pequeño, pues. Claro, pero es lo chistoso, teniendo un mercado tan pequeño, todavía hay una pelea entre yo soy más under, o sea, nadie Yo es quiero, ya, nadie te dice, en realidad además, hay pelea de todo. o sea, yo creo que cualquiera que te esté diciendo que no quiere un contrato discográfico con una multinacional, te está mamando, porque yo creo que todos lo desean al final. Claro, independientemente. Lo que decías hace rato, Iván, por ejemplo, ya antes del siguiente video era, ¿no? O eras tú, Ver, no me acuerdo. Cuando decía, ¿no? De que los metaleros que Le pasan que te pasan a la cumbia, digamos, porque pueden quizás ganar dinero, no sé. Pero creo que más que el dinero es ser populares, porque con el metal no podrían ser tanto. Y hay varios casos de chicos que yo conozco que no vamos a que decir no nombres. necesitaban, digamos, o sea, no, ahí es obvio que no necesitaban, porque no se iban a morir de hambre, cero. Pero tocando en bandas de cumbia, ahora son pues ultra famosos, ¿no? Ultra famosos. Entonces mucha gente ni siquiera sabe que son metaleros, digamos, ¿no? Claro, y les pagan viajes, les pagan hoteles, tocan, lo que sea, en el campo ferial de Cochabamba, en la feria, o sea, en eventos grandes, o sea, la pasan. Re No es bien. el mainstream boliviano, ¿no? Que igual es under, pero es el que existe, digamos. Pero hay un mainstream, pues el mainstream boliviano. Digamos la vida igual, ¿no? Claro, yo tuve, no voy a decir nombres ya, pero tuve la oportunidad de grabar con un músico medio importantillo de la escena noventera, y algún rato yo todavía más chango le decía, no, mucha, todavía pensando en sueños de fama, ¿no? A tus 18 todavía crees que vas a llenar el teatro al aire libre. Entonces, me decía, yo le decía que algún rato tenía la intención de irme al extranjero, ¿no? Y me decía, sí, anda, capaz si te va bien, pero si piensas que ir al extranjero es garantía de que vas a ser famoso, si aquí te cuesta ser famoso, afuera, olvídalo, porque hay 100 mejores que tú, guapos, talentosos y que ensayan 10 horas más que tú. Más bien, y él que ha tenido fama aquí en Bolivia dijo, la vez que su banda quiso ir a como proyectarse al extranjero, no les fue bien. Entonces dijo, prefiero ser cabeza de tigre en Bolivia que cola de gato en el extranjero, ¿no? Entonces, sí, aquí es muy fácil ser famoso. Claro. No sé si será tan fácil, pero obviamente la competencia es diferente, ¿no? Sí. Entonces por eso, volviendo al tema, Nos habíamos desviado. era cuando era de, no solo para volver a lo que había dicho al principio, era de cuando muchas bandas, ¿no? O sea, no sé, o sea, se me hace que muchos desde el principio aspiran, ¿no? O sea, a salir. Por eso escriben en inglés y todo eso. O sea, no está mal, ¿no? Pero al final, si no eres ni siquiera conocido en tu barrio, o sea... Claro. Sí. O sea, hay tantos ejemplos de bandas bolivianas que han querido emigrar y no lo han logrado, ¿no? O sea, de los Climax, o sea, no los cumbieros, sino los Claro, los rock psicodélicos. No sé, los mismos Lebow igual. La historia de Lebow es heavy. Claro. Y, no sé, yo creo que, o sea, uno también se debe a que, más allá, porque, o sea, yo creo que hay grandes, o sea, por ejemplo, bandas en Bolivia ya han habido, solo que, o sea, por ejemplo, yo escucho estas cosas que estamos escuchando ahora y digo, ¿por qué carajos
esto no se conoce en el mundo, digamos, porque tú escuchas bandas como, yo que sé, la primera banda post-punk, una de las primeras post-punk mexicanas, Size, es bien parecido a esto. Pero es porque, o uno, porque no hay industria, y dos, porque hay como, obviamente, un eurocentrismo, y, y dentro de ese eurocentrismo hay como que en Latinoamérica ciertos países dominantes, digamos, o sea, siempre el monstruo se va a fijar en la música de los países que tienen industria, como Argentina, Brasil, Chile, incluso Perú, México, ¿no? Entonces, pues, Colombia, digamos, de Colombia ha salido, yo que sé, Shakira, Juanes, o sea, montones de cosas mainstream, ¿no? Pero Bolivia nadie se va a Nadie. fijar en Bolivia. Nada, ¿no? La bomba, ¿no? Lo único que... La bomba, claro, tenemos esas cosas, ¿no? Como la bomba, así como... Llorando se fue. Llorando se fue. Pero ni siquiera la banda, el tema, ¿no? ¿Ve? Claro, no tenemos esas anécdotas, ¿no? Pero, o sea, yo creo que por eso, igual, o sea, es diferente. O sea, si quieres ser famoso, estás un poco perdido aquí en Bolivia. Yo creo que lo que sí podemos lograr es tener bandas de culto, ¿no? Porque es diferente de ser una banda famosa y ser una banda de culto, porque pasa con bandas bolivianas que pasan 10, 20 años, como, no sé, el ejemplo de Climax, por ejemplo, de los rockeros, que vos ves así en, o sea, coleccionistas ahora que buscan el gusano mecánico, o gente así en YouTube, Sí. así, super nerds así del progresivo, o del stoner, o del hard rock. Los primeros de Wara, por ejemplo, igual. De Guara, Son grupos que ya se convierten como de culto, ¿no? A un nivel mundial incluso, ¿no? Creo que a eso podemos aspirar. sí, totalmente, ¿no? Realmente es ese el tema. Pero también, miren, yo les comento un poco la experiencia con Umbra que he aprendido así valiosa lección, porque a veces también venimos de una educación de cómo hacer la música en Bolivia y cometemos los mismos errores generación tras generación y también por eso, ¿no? La industria es tan pequeñita. Pero una de las cosas que yo hice, por lo menos les cuento, es me metí a hacer unos cursos por el extranjero para ver cómo manejar redes y demás. Pero había un concepto que me rompió la cabeza, ¿no? Me dice, cuando yo empecé haciendo música, igual sé que ustedes, ya me animo a decir que tal vez yo, porque soy más joven que ustedes, tal vez la última generación de los cassettes y demás, pero era muy difícil conocer bandas realmente under, ¿no? O sea, incluso, ¿no? Yo que vengo del metal, Tiamat, sigue siendo mainstream, ¿no? Sí, por supuesto, lo sigue siendo. Pero había bandas así, pero así, ¿no? Esas bandas de black metal famosas, así que no puedes entender que era muy difícil conseguirlas, prácticamente parecía que estuvieran pasando la Biblia satánica, ¿no? El día que te pasaban el cassette. Era muy, muy complicado, ¿no? Incluso conocí amigos mayores que yo que conseguían material a partir de correspondencia, ¿no? O sea, se mandaban cartas, o sea, todo un afán para conseguir un tape medio mal grabado de 3 canciones, ¿no? Y a lo que me voy es que ahora, por ejemplo, ¿por qué este revival igual del post-punk está tan fuerte? Es porque el mundo está tan globalizado, nos hemos llegado a integrar tanto en el planeta, que el post-punk es un fenómeno de nicho, o sea, puede parecer ante las masas algo de mainstream, pero es de nicho, o sea, pero el nicho ha cambiado, el nicho de los 90, el nicho de los 90 eran los 20 gatos que se sentaban en correos, los otros 20 que se sentaban ahí, ¿no? En cambio, el fenómeno de nicho, ahora veo una banda, por ejemplo, esta banda que está bien famosa de post-punk, Darkwave, Chipastaway de Turquía, tiene 7 millones de reproducciones, ¿no? Frente a los 240 mil millones de Bad Bunny, obviamente, nada que ver, ¿no? Pero son 7 millones, o sea, en los 90 creo que cualquiera de nosotros, o sea, hubiera soñado con que 7 millones de personas los escuchen, ¿no? Entonces me parece que también es un pro de la actualidad que ha permitido que estos géneros que eran muy pequeñitos, que ya se estaban extinguiendo o que estaban empezando a perder relevancia, puedan volver a generar eso, ¿no? Y además el tema del idioma, el español, por lo menos, creo que a mi entendimiento es la segunda lengua en tema cultural con mayor impacto dentro del mundo, ¿no? O sea, en el mundo occidental, ¿no? Porque por lo menos en los 90 cantar en español imposible, ¿no? Si quería salir afuera, ¿no? Por eso en Bolivia todavía recién estamos rompiendo eso. En el metal, por ejemplo, todavía no se rompe, seguimos cantando en inglés, pero creo que han cambiado las cosas y a favor de estos géneros, ¿no? El post-punk, el new wave, el synthwave y todos estos hermanitos. Me he extendido, perdón.
Sí, ya nos hemos ido. Yo ya, no sé, quería decir 10 cosas y sobre lo último que has dicho, bueno, pero hay estilos en el metal, ¿no? Por ejemplo, todas esas, la mayoría de las bandas de la nueva ola del thrash, por ejemplo, bueno, el thrash en general, todo es en español. Claro, ahora sí, ¿no? Ahora sí, pero en Todas los las 90, nuevas bandas de los changos, eso están, y es así también para ellos más fácil de llegar a su público, pues, están ahí, entonces, y ves así como cada semana hay un concierto de thrash. Las sí, bandas de thrash están tocando todo el tiempo, digamos, ¿no? A oh, diferencia de otras bandas que, ¿cuándo van a tocar, no? Quizás este año una vez, digamos, ¿no? Pero así nomás. Hay un revival del trash también, ¿no? Ahora. sí, en Sí. Bolivia está el thrash, ya sí, Mm. fuerte, fuerte, fuerte. ¿Y es mundial la cosa o es solo en Bolivia? Porque en Bolivia está bastante, o sea, hay bandas nuevas. Creo que el revival del thrash mundialmente ya está un cacho. Ahorita es más death. El death metal ha tenido un revival así, pero es más. Hay un nuevo como rock. No es progresivo, pero es más experimental. Entonces hay Post, muchas bandas. Post-death, puede ser. post metal también, como Es parte Post- del post-metal. O sea, pero dentro del post-metal igual hay estilos así, pues, todo. más lanzados al death, pero o sea, son, digamos, son bandas de death metal que son más, qué sé yo, que se inspiran más así, medio futuristas, todo eso. O sea, lo que llaman ahora, digamos, death para nerds, ¿no? O los otros death metals que usan, digamos, sus poleras rosadas, digamos, ¿no? Con unicornios, que es un contraste total con una de Cannibal Corpse, digamos, ¿no? O los que se visten de Flanders, ¿no? ¿Han visto esa banda? Que se llama- Ah, sí, los flan. Y hay unos que se llaman visten de gnomos, unos belgas que recién han salido. Sí, sí, eso está muy loco. Y son stoner. Pero, Pero ahí está, son cosas que si en los 90 hubieran sucedido, les aseguro que Bolivia hubiera tardado, hubiera sido un azar que hubiera llegado. En cambio ahora, no, o sea, fácilmente esas bandas eh, pueden llegar a tener una audiencia de 4 millones, 3 millones, que no me parece un número para nada despreciable, ¿no? tenemos, creo, un video más para cerrar estas bandas de lo que hemos hablado ya bastante. Veremos ese más, a ver qué les parece. Disco de oro. Hoy ya con un día más de caminar, voy a despedirlo la felicidad. Alguien que me vino despidiéndolo, voy a ver
nos vamos a deprimir, ¿no? Apenas tomar chiqui. Sí. Cerveza caliente, por favor. Aquí hay cerveza caliente en invierno. Ah, sí. Sí. Aquí todo el año. Aquí todo el año. Señor, hasta en verano toma cerveza caliente. Todos los coles. Ah. ¿Qué opinan de ese cambio? Bueno, este ya es 2 años después, ¿no? Sí, se nota, ¿no? Se nota, pero conlleva, o sea, no realmente un crecimiento, ¿no? O sea, crecimiento en su forma de que ellos trabajaron, ¿no? Pero creo que ya se alejan un poquito de, ya, bien musical me voy a poner, o sea, ya empiezan a hacer más figuras de contrapunto, mientras que sus anteriores temas eran más sostenidos, teclados más largos, ¿no? Entonces el contrapunto ya es más propio de la música más bailable, ¿no? Pero aún siento, no me voy a hacer al experto, pero todavía están con escalas menores, letras deprimentes y demás, ¿no? Sí. Bueno, yo escogí ese temita porque es uno de los temas de los Rollins que recién he descubierto, porque o sea, está el típico, ¿no? La clásica del universitario vagabundo, que es clásico de los Rollins, y bueno, esto es como bastante parecido en la introducción. Y bueno, sí, o sea, hay como una evolución, ¿no? Más trabajado los teclados y todo eso. Y o sea, yo he escogido esta canción también porque, o sea, una temporada he tenido como una obsesión con los Rollins. Se Y nota. sí, igual es haber descubierto esta canción, era como, nunca había escuchado esta canción, ¿no? Y como decíamos, es como que obviamente el internet nos ha permitido eso, porque si no fuera por el internet todo esto quedaría en el olvido, ¿no? Entonces Sí. he buscado la discografía porque no tienen tampoco una Wikipedia, ¿no? Algo donde te puedas guiar, ni siquiera están sus álbumes completos en YouTube, entonces busco en Discogs el catálogo de los Rollins y buscando canción por canción. Como que vale la pena, o sea, si alguna vez tienen tiempo de sobra, de ocio, como buscar canción por canción, escuchar toda la discografía de los Rollins, al menos de los dos primeros discos. Bueno, y esta canción me parece como eso, ¿no? Como que es bastante dark, así como el coro, así, que queda ya de mí, destruyéndome. Canción despidiendo la felicidad, voy a abrazar la oscuridad. Sí, o sea, podríamos estar horas escuchando, creo, estas banditas, ¿no? Sí. Yo les Claro. comento algo. Hace poco traje con mi amigo, seguro lo conocen, o si no, bueno, el Isaac Rivera, trajimos a un músico de México, El Ojo y la Navaja se llama, él hace synthwave. Muy bueno, muy bueno. Bueno, la cosa es que, bueno, se alojó acá en mi casa, lo tuve una semana, y entonces él me dice, sabes, las pocas cosas que me da tiempo de hacer en esto de estar de gira y demás, es que donde voy quiero escuchar música post-punk, dark wave, new wave, del lugar, ¿no? Cold wave y demás. Y me dice, y prácticamente cuando yo he salido de México, más o menos ya sabía algunas cosas de Chile, del Perú, de Colombia, de Argentina, me llegaron, pero de Bolivia, nada de nada, así, pero nada de nada, así, ¿no? Y no era para menos, sabemos cómo es la cosa, ¿no? Entonces me dijo, quisiera que me hagas escuchar cosas que tú crees, post-punk, new wave. Y le hice escuchar Iberia y el sujeto estaba así, ¡wow! Así, fascinado. O sea, realmente no es subjetivo nuestro criterio, es objetivo. El cuate dijo, esto es el new wave. O sea, y lo más alucinante es que tiene algo muy particular que no escucha en ninguna parte de Sudamérica, ¿no? O sea, me parece esa mezcla avesada que... Y él era medio odioso de los Caifanes, él decía, para mí los Caifanes es cero, ¿no? Pero me decía... A ver qué es mexicano, pues. Claro, obviamente. Mm. Pero él decía un poco el hecho de esto de haber metido la cumbia, pensé que era algo único de los Caifanes, ¿no? Y pues no. No, pues.
Ahora han empezado una fusión ahí media rara de influencias que, como dicen, ¿no? Se tiene un dark wave boliviano, así, no sé, si se lo Sí, podría. como dice el Iván, bien característico, o sea, boliviano, o sea, porque No hay más. cuando escuchas el chileno, bueno, o sea, están los prisioneros, están, bueno, eso tiene una característica el chileno que es más experimental, como electrodomésticos, como los Pinochet Boys, que son bandas ya más under, digamos. Ujú. O el argentino, que es más como, bueno, como el rock latino de Inga. Oda hasta incluso hay canciones de Charly García que tienen algo de post-punk en los 80s, o Sumo, ¿no? Pero este boliviano es como que tiene algo así, realmente como que se podría decir que es post-punk, así andino, digamos, que ni siquiera se compara con algo que se haya hecho en Perú, digamos. Claro. Entonces tiene que ser boliviano, digamos, ¿no? Porque Claro, andino puedes tomarlo por toda la región andina es tan grande. Y, claro. Pero tiene que ver algo con las tónicas que manejamos en Bolivia en la música andina. Les aseguro, es ahí donde les dije, el guayño tiene que ver algo en esto. Sí, el baño, sí, El claro. guayño, porque la estructura tonal que usan estos músicos no es la tradicional, o sea, todo, incluso así a ojos cerrados me animo a decir que solo tocan en negras en los teclados, en muchos casos a escalas menores, muy propias de la música de este lado, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? O sea, la herencia de sus papás, del guaño, de la música autóctona, y ya el eurodisco que sonaba en las radios, ¿no? claro, Sí, son un de esos dos mundos, ¿no? claro, Sí. y o sea, tal vez adelantándome un poco a lo que sigue en el playlist, o sea, esas bandas tal vez no podríamos decir que son post-punk como tal, o sea, sí tienen algo de post-punk, algo gótico, algo new wave, la ayuda, pero o sea, ya posteriormente yo creo que ya una banda, bueno, que era punk como tal, obviamente secuencia progresiva, y que tenía algunas canciones post-punk, ¿no? Y esto del guayño es también, no sé, interesante que lo nombren porque secuencia progresiva es como que tiene canciones en su primer álbum. Aparte que es interesante el hecho de que el primer álbum de secuencia progresiva haya sido grabado en Santa Fe Records, que es un sello discográfico cumbiero. Entonces es como que, y bueno, y ellos también eran de Villa Armonía, si no me equivoco, entonces eran también de la Villa, entonces es interesante como, o sea, un sello, o sea, nadie se ha fijado en ellos más que un sello de cumbia, digamos, y les ha permitido grabar, digamos, y no sé si es por ese hecho de que hayan grabado en un sello cumbiero, pero en ese álbum, en el Salar de secuencia progresiva, que es del 95, hay canciones que son como guayño dark, digamos, un poco siguiendo la herencia de Maroyo, tal vez, pero digamos, Warmi Amatelo de secuencia progresiva es súper como un guayno cumbia dark, y que es un estilo también que los tuberculosos, por ejemplo, también luego han seguido, ¿no? Entonces, es como que creo que tenemos nomás nuestro dark boliviano bien característico. Y además que es compatible, ¿no? Con la cultura andina, en todo caso. La cultura andina, mexicano, les vuelvo a decir. Yo nunca había entrado en razón en algunas cosas que tenemos como condición los collas, pero cuando le llevé por La Paz me decía, oye, ustedes le tienen una naturalidad y veneración al oscuro, que en México, a pesar de que nosotros nos ve internacionalmente los mexicanos, Día de la muerte. no es tan así, aún la muerte es un poco tabú. En cambio ustedes tienen la calle de las brujas, la muela del diablo, el valle de las ánimas, si se dan cuenta todos son con connotaciones oscuras, ¿no? Entonces me decía, y cuando ustedes me dicen, vamos a ir al valle de las ánimas, vamos a la calle de las brujas, o sea, está muy naturalizado esa relación con lo oscuro. Y sí, creo que marca, ¿no? En el metal, en el punk, en el post-punk, ¿no? Esta tonalidad, porque cuando escucho mucho música de Santa Cruz ya tiene otra connotación, ¿no? Incluso el metal de Santa Cruz tiene otro color, otra forma. No he escuchado post-punk de Santa Cruz, pero... Hay que escuchar, hay que buscar. Esa es una tarea pendiente. Sí, les cuento que el guitarrista de Umbra, Aldo, que es guitarrista de Los Prestes, él ha hecho bastantes, que se llama viajes para tocar en Santa Cruz, y me decía, cuando Los Prestes tocan en Santa Cruz es el collao, o sea, todo es puro colla.
todavía hay algo que entre la cultura de Santa Cruz y si no está casando todavía con estos géneros que son un poco más sombríos, por decirlo así. Habría que Sí, ver. bueno, Quizás eso es una percepción, ¿no? Porque obviamente hay una comunidad tan grande, un gueto, si quieres, tan grande de collas en Santa Cruz, que puede ser que sea ahí, ¿no? Entonces, por eso te digo, ahí es, es lo que siempre tratamos de igual resaltar, que es, digamos, puede ser que la escena rockera, metalera sea grande en La Paz, pero en los inicios, digamos, igual había bandas en Santa Cruz, igual había bandas en Potosí, ¿no? Mm, Entonces, y no han sido antes o después. Y ahí es, digamos, esa búsqueda constante, tampoco es una competencia, ¿no? ¿Quiénes han sido los primeros, no? Sino que hay bandas muy importantes, por ejemplo, de Santa Cruz, y eso hablábamos con muchos metaleros, digamos, como León Heráldico, Trilogía, ¿ya? Que, o sea, ese intercambio, digamos, y hay mucha gente que los consideran así bandas de culto, ¿ya? claro, right. Entonces, por ahí tiene que haber estas bandas que estamos buscando. Puede ser que no sean de culto porque no los conocen muchos, pero yo tengo la esperanza de que estaban ahí, ¿no? sí, o sea, Santa Cruz, bueno, depende de la época, ¿no? No sé de qué depende, porque digamos en los 60s sí habían bandas que a la altura de los Bonnie Boy Hot, digamos. O sea, creo que los Dak Daks eran de Santa Cruz y así habían varias, ¿no? Y en el metal, obviamente, León Heráldico, Track, incluso creo que Dixie, creo era Claro. Más que tenían bailable. sus baladas de metal, pero creo que un poco nomás under en el underground les llegó, o sea, los géneros extremos les llegó después, ¿no? Incluso en el punk, o sea, sí, la verdad, no podría encontrar ahorita que me acuerdo ejemplos, o al menos en los 90. O sea, ya en los 2000 yo toqué en Santa Cruz, compartí escenario con bandas como Charango, que sí tienen algo de post-punk, algo más shoegaze también. Ujú. No sé, se va más por el lado del shoegaze, pero bueno, el shoegaze viene también del amplio espectro que es el post-punk, ¿no? Claro. Y el hermano, bueno, los dos hermanos de Charango, los dos hermanos Ulloa, han hecho proyectos en solista, así, o sea, tienen un proyecto los dos que se llama Inalámbrico, que es más como dron ambiental, pero bueno. Guau. Está buenas. Y bueno, ahora uno de ellos tiene otro proyecto, no sé si han escuchado, que se llama Pesadilla de Conejo, que, que es como más experimental, ¿no? Pero sí lo podría relacionar con esa movida indie o post-punk de... No, que se podría ver más adelante, ¿no? Que no entraría en esta época, pero sí posterior. Re. Ya. Pero ahora sí, no, ahora mismo yo les digo, che, es re difícil en La Paz encontrar bandas de post-punk. O sea, con Umbra, sí, ya hemos tocado con ellos, ya hemos tocado con ellos. Y la siguiente, ¿con quién vamos a tocar? Con ellos otra vez. Somos- Pero ¿y por qué tiene que ser siempre el mismo estilo? No entiendo. vamos migrando, ¿no? También ahora el jueves vamos a tocar con los anarcotizados, evidentemente, pero siempre para dar opción a que el género se fortalezca. Me ha No, gustado Narcotizados en vivo. no tanto por hacer gueto, ¿no ve? Más bien yo Mm, estoy en contra de la idea de hacer gueto. Si algún día puedo claro. tocar con metal, genial. Pero también digo para que los más nuevos u otras bandas agarren más identidad tocando en Claro, esa pequeños lugares. siempre ha sido la pelea, bueno, ¿no? De cuando en los fanzines en los 90 había la pelea entre punks y blackers, ¿no? Y cuando en realidad por detrás bien amigos, digamos, no era solo, bueno, no todos, pero al final Se me acabó acaba igual. de ocurrir un representante noventero cruceño, bueno, es veniano, pero del New Wave boliviano, Milton Cortés. ¿Verdad? O sea, hay algunas canciones de Milton Cortés, bueno, hay que otra que es como New Wave, pero que tienen algo así un poco oscuro, como hay una que Es se que llama Bailarina, a ver si la buscan de Milton Cortés. les quería decir que tengo que ir a dormir. Muy bien, señorita. Esta es una primera parte, pero tenemos muchos videos más, entonces los tengo que comprometer para la segunda parte y los vemos la siguiente. Igual me gustaría mucho que nos cuenten, cuando vos, Iván, ya has hablado un poco de Umbra, pero el Bernardo que nos cuente igual un poco después de sus proyectos.
alguien que anda, porque son varios. Así que puedes estar pensando, Bernardo, ¿qué nos vas a contar? Y los veo la siguiente.